Buenas, buenas, buenas las tengan. Ay, no se crean. Ante todo, los buenos modales. Yo, señorita de sociedad, debo comportarme y seguir los reglamentos dictados por el manual de conducta de las señoritas. Not, pero lo que sí, siempre respeto al público. Pero ya bien, hoy es 12 de octubre. Para Mongolia, este puede ser un día muy normal, para Kosovo uno muy común, pero en el continente de América no lo es. Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día de la Raza. Raza. Por cierto, si se preguntan por qué se escucha diferente, mejor, es porque estoy grabando esto desde otra parte que no es el estudio. La que no tiene un estudio, super estudio de grabación, donde he grabado millones de discos. En fin, en las escuelas nos enseñaron que un día como hoy, 3 barquitos, los cuales tienen su canción y todo, llegaron a las costas de unas islas en el Caribe dentro del continente americano. Estos barquitos, propiamente llamados carabelas, fueron comandados por un señor llamado Cristóbal. Ahorita voy por su apellido que no me acuerdo bien cuál es. Por cierto, si notan un tono sarcástico en mi voz, es medio adrede. Yo soy Catalina Natasha y les platicaré un poco sobre la conquista de América, cómo fue la tierra antes de la conquista y en qué se convirtió después, y quién es el hombre que, pues, hizo que todo esto sucediera. Bueno, no que hizo que todo esto sucediera, pero que ayudó en la mayor parte. No quise decir el descubrimiento de América, quise decir muy conscientemente la conquista de América, porque eso es lo que fue, las cosas como son. Quizá los historiadores o quienes compartieron y escribieron los sucesos históricos no se les ocurrió o quisieron hacer esta fecha sonar más bonita de lo que fue. Pero ¿cómo vamos a decir que nuestro continente fue descubierto si ya había gente habitándolo, si ya habían comunidades y culturas muy fuertemente asentadas en estas tierras? Si lo vemos desde la perspectiva del europeo, pues sí, fue un descubrimiento para ellos, pero no para nosotros. Nosotros, los americanos, no debemos decir que este día fue uno de descubrimiento porque seguimos pensando desde la perspectiva europea, desde la perspectiva del conquistador. Nuestra mente, al decir que nuestra tierra fue descubierta, la estamos asociando al punto de vista del extranjero. Nuestra tierra, la tierra americana, ya era una próspera, con civilizaciones que contaban con sistemas desarrollados de política, economía y tradiciones. También era una en donde había un respeto genuino a la madre naturaleza o madre tierra. Algunos pueblos indígenas americanos le llamaban a la tierra o le llaman a la tierra Pachamama, según los andinos, y Tatey Yurianaca, según los huicholes. La tierra precolombina, al igual que muchas otras naciones en el mundo antes de sus conquistas, obviamente tenía sus poblaciones enemigas. Es la historia de la humanidad. Los pueblos o naciones que son locales y distintos siempre van a estar buscando agrandar su territorio, imponerse entre otros o mantener lo que tienen. Muchas de las cosas que sucedieron a partir de hace unos 527 años cambiaron el curso de la historia en este continente y no puedo decir si para bien o para mal totalmente, porque independiente de que lo hubiera o no existe, hubieron prácticas que no serían bien vistas hoy en día, entre ellos los sacrificios, más que nada. Fue lo primero que se me vino a la mente, si les soy honesta. El punto es, los actos que se cometieron a partir de la llegada de los europeos a América son absolutamente irreversibles. Antes de que se me alarmen, tengo que decir que de lo que les comparto, estoy procurando ser completamente objetiva. No les voy a negar que a veces me gana el sentimiento, pero procuraré ser más objetiva que sentimental. Este tema de la conquista siempre ha sido uno de mis puntos débiles. Ahora permítanme solamente exponer la historia que todos sabemos, por no dejar. ¿Quién fue Cristóbal Colón? O Cristoforo Colombo en italiano. Cristóbal Colón fue un explorador, comerciante, navegante y colonizador genovés. En esa época Italia aún no era república y las regiones que hoy en día le componen solían ser sus propios reinos. Bueno, nació en el año 1451, tuvo 3 hermanos, una hermana, su esposa Filipa Muniz Perestrello y 2 hijos, Diego y Fernando. Suenan bien regios sus hijos. Se dice que Cristóbal casi nunca habló la lengua de donde nació, el ligur.
Él hablaba el español de manera fluida y escribía casi todos sus documentos en este idioma, con un poco de fonética catalana y portugués entre palabras y frases. Sus hermanos tampoco hablaban ligur, ellos también se expresaban más en español. Lo que sí es que fue muy bueno en sus estudios en latín, por lo que tenía unos que otros diarios escritos en esta lengua, al igual que se dice que tenía otros en griego. Su experiencia como navegante comenzó a los 14 años y a partir de esa edad él ya navegaba por el mar Mediterráneo. Ayudaba con trabajos de piratería al rey napolés René d'Anjou, viajó a Grecia y en 1476, a sus pollitos 25 años, naufraga cerca de costas portuguesas y llega nadando a dichas costas. Ahí es donde comenzaría a acortar su apellido de Colombo a Colom. En Porto Santo, isla de Madeira, Portugal, conoció a su esposa Filipa, tuvo a su hijo Diego y ella falleció poco después. Motivado por el apoyo de su suegro, Colón comenzó a soñar de una gran travesía marítima. En 1483, a sus 32 años, Cristóbal expuso su propuesta al Consejo Real portugués de viajar hasta Catay y Jipango, nombres antiguos puestos por Marco Polo a China y Japón respectivamente. Catay, Jipango. Su propuesta fue negada. En 1484, Colón iría a Castilla y platicó de su proyecto al fray Juan Marchena, amante de la astronomía y cartografía, y al monje Juan Pérez, quien debo decir tenía un nombre súper básico. Juan Pérez fue ex confesor de la reina Isabel. Entonces ambos contactos fueron súper buenos para que Colón llegara hasta con la familia real. Es aquí en donde, por conveniencia, castellanizó su nombre de Cristófero a Cristóbal y Colom a Colón. Y su hermano Giacomo haría lo mismo. Giacomo convertiría su nombre en José. Ay, no se crean. Giacomo se cambiaría el nombre a Diego. Es ahí en la corte castellana en 1486 cuando conocería a la reina Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, pero obviamente del reino Castilla y Aragón. Colón tendría que esperar unos años más para poder convencer a la realeza de su plan. Este hombre apostó muy fuerte por su plan. Para todo esto, ¿cuál fue su plan inicial? Pues, Asia era un continente místico para los europeos, específicamente el Asia Oriental. De este fabuloso continente provenían las especias, las cuales eran extremadamente codiciadas y caras. Especias como el clavo, azafrán, jengibre, nuez moscada y la canela provenían de allá y la manera de obtenerlas era a través de viajes por tierra por la ruta de la seda o llegando hasta las Indias por mar y posteriormente tomando otras rutas para llegar a China y Japón principalmente. El plan de Cristóbal Colón era trazar una ruta mucho más directa y corta hacia Asia, pero el plan de Colón tenía una gran falla. A pesar de creer en la esfericidad de la Tierra, porque muchos en ese entonces, y ridículamente también hoy, pensaban que la Tierra era plana, su falla estaba en sus cálculos. Recordemos que en ese entonces en Europa, en el mundo, solamente existían los continentes que llamamos hoy Europa, Asia y África. ¿Y por qué digo que llamamos hoy? Porque obviamente todos estos continentes tienen nombres impuestos por colonizadores o por otras tribus. Vaya, los continentes tenían su nombre original antes de esto, pero en fin, esa es otra historia. El hecho es, en el mundo solamente existía Europa, Asia y África. Cristóbal Colón ideaba crear una ruta más rápida y directa que llegara a Asia, y en vez de hacerlo por la ruta de las Indias hacia el este que todo mundo ya conocía, él quiso descubrir otra ruta por el oeste de Europa. El error de Colón fue que redujo el tamaño de la Tierra un 25% en sus cálculos. Por lo tanto, pensó que llegaría mucho más rápido si navegaba por el oeste. Y el tan esperado día llegó. Fue un 3 de agosto de 1492 en el que el barco Santa María, junto a 2 carabelas, la Niña y la Pinta, zarparon desde el puerto de Palos de la Frontera, en España, hacia las Islas Canarias para recoger provisiones. De ahí no volverían a zarpar hasta el 6 de septiembre para encontrar la nueva ruta hacia Asia. Fueron 90 marineros voluntarios, más un reo y 3 amigos de los que acompañaron a Colón en su travesía. Cabe recalcar que fue gracias al marinero Martín Alonso Pinzón, quien también acompañaba a Colón en el viaje, el que mantuvo tranquila la tripulación,
ya que la mayoría dudaba de Cristóbal y le llamaban a este viaje uno suicida. ¿Por qué fueron? Porque les pagaban. A fin de cuentas, fueron 90 marineros libres y voluntarios los que fueron. El mes transcurrió. El 7 de octubre de 1492, el viaje decide abandonar la ruta que estaba siguiendo sobre el paralelo 24. De haber seguido ese paralelo, la tripulación de la Santa María, la Niña y la Pinta hubiera llegado a las costas de la península de Florida. En cambio, el cambio de ruta los llevó hacia el suroeste, a las islas de las Bahamas. En el alba del 12 de octubre de 1492, el tripulante de la Pinta, Rodrigo de Triana, gritaría tierra a la vista. La tripulación desembarcaría en Guanajaní. En sus escritos, Colón llamaría a los nativos de las islas indios, pues pensaba que había llegado a la India, nombre que erróneamente seguimos llamando. Pero al ver que no estaban las ciudades que él esperaba ver, ni la vestimenta, ni puertos de los que había escuchado, se sintió confundido. Continuó viajando por las demás islas cercanas para seguir buscando la Asia por la cual originalmente había zarpado. En su diario, él le escribió a los reyes: muchos de ellos tienen cicatrices en sus cuerpos, y cuando les hice señas para que me dijeran cómo se las hicieron, me dijeron que los habitantes de otras islas habían intentado capturarlos, pero ellos se defendieron. Creo que vinieron por ellos para llevárselos como esclavos. Tienen potencial para ser buenos sirvientes, pues todo lo que les pedía, ellos hacían. Creo que se les puede convertir fácilmente al cristianismo, pues no tienen religión. Si es de agrado a mi señor, me llevaré 6 de ellos a su Alteza cuando regrese para que ellos aprendan nuestro idioma. La carta continuaba diciendo: esta gente tiene armas y tácticas militares primitivas, haciéndoles fáciles de conquistar. Su conocimiento bélico es muy simple. Podría conquistarlos a todos ellos con 50 hombres y gobernarlos como me placiera. Cristóbal Colón haría 3 viajes más a Nuevo Mundo. La noticia de nuevas tierras en donde abundaba el oro, especias y otras riquezas se esparció como pólvora por Europa, provocando un movimiento masivo colonizador hacia el lado oeste del planeta. Colón moriría un 20 de mayo de 1506 en Sevilla a la edad de 54 años. Colón descubrió América para los europeos a los 40 años. Antes de llamarse América, este continente masivo ubicado del lado oeste para el viejo mundo, porque honestamente todo es cuestión de perspectiva, tenía otros nombres según sus pobladores. El nombre que es aceptado hoy en día por las naciones originarias, que son las poblaciones indígenas originales del continente, es Abya-Yala. Abya-Yala es el nombre original de América y fue dado por el pueblo Cuna, originario de hoy Panamá y Colombia. Abya-Yala significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. La vida en Abya-Yala, antes de que llegaran los colonizadores, era casi totalmente lo opuesto a la del viejo mundo. Puedo decir que Abya-Yala se parecía mucho al estilo de vida de las poblaciones indígenas de Oceanía. Existió mucha unión y respeto hacia la tierra. El sentimiento de pertenencia a una tribu o una nación era muy fuerte y digna de mucho orgullo. Los niños eran involucrados en las tareas de la casa y educados en la sabiduría de sus mayores. Las mujeres tenían su lugar en la sociedad y se les daba la importancia justa en las tomas de decisiones. El hombre se encargaba de cuidar a la familia y de proteger a su pueblo en los combates bélicos. Abya-Yala tenía poblaciones prósperas y grandes que habitaron el continente desde lo que le llamamos hoy en día Canadá hasta Argentina y Chile. No quiero que tampoco piensen que estoy pintando todo de rosa. Obviamente cada tribu y nación tenía aspectos que no serían bien vistos hoy en día, pero lo que sí quiero expresar es la fuerza espiritual que existía entre estas naciones. El lujo de lo material no fue una razón por la cual las poblaciones tuvieran sus mayores combates, sino por religión, territorio y poder. Otros tipos de lujos, si así les puedo llamar. Algunas de las naciones fueron exterminadas con la llegada de los colonizadores, porque la mentalidad de ese entonces era matar lo desconocido. Muchos de los españoles dudaban siquiera si los indígenas tenían alma y se pusieron como misión salvar a esta gente de la perdición y de sus dioses paganos, si es que tenían dioses.
Si alguna vez se preguntaron por qué hay tantos pueblos y ciudades en América con nombres de santos y santas, es porque a todos esos lugares llegaron conquistadores católicos y los nombraron de acuerdo al santo de su devoción o el día del santo en el que llegaron. Hace cuenta como si fueran las estrellas pop de antes. Le llamo a esta tierra Backstreet Boys Nuevo León y Madonna Coahuila. La conquista de Abya Yala o América duró menos tiempo que otras conquistas que sucedieron en el Viejo Mundo. Por ejemplo, España y Portugal fueron conquistados por los moros por casi 800 años. Los árabes llegaron a España en el año 711 y hasta justamente el año 1492 lograron retomar los españoles control total de sus reinos. Si comparamos eso, significaría que nosotros aún estaríamos bajo conquista española. En 1808 llega la noticia a las colonias españolas que Napoleón destronó al rey Carlos IV de España para poner a su hermano José Napoleón en el trono. Esta noticia, más las ideas de libertad de las colonias en Estados Unidos, la Revolución Haitiana de 1791 y la Revolución Francesa, fueron los motivantes necesarios para levantarse en armas contra un gobierno que no representaba ya a su gente. Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile y México se levantarían en armas contra la corona española el mismo año en 1810. América Central, Brasil, Argentina, Paraguay, Canadá, Ecuador y Uruguay serían países que en los próximos años seguirían los pasos de las nuevas repúblicas hermanas. Digo América Central porque hay un pacto que hizo América Central para independizarse de España. Es increíble pensar las diferencias que vivía cada continente en el siglo en el que ambas establecieron conexión. Yo no estoy de acuerdo en que se diga que una estaba más avanzada que otra, porque cada una tenía sus muy diferentes maneras de ser. Cada una tenía su propio tipo de evolución y desarrollo, ya sea en medicina, herbolaria, política, espiritualidad, economía, arquitectura, arte. Cada continente avanzó a su propio ritmo. Cada nación avanzó a su propio ritmo. Les voy a confesar que este tema de la conquista a mí me duele bastante. Muchas culturas y naciones nativas fueron asesinadas y borradas del mapa. La mayoría despojadas de su tierra, humilladas, esclavizadas, sometidas y denigradas. La peor parte es que son actos de los cuales aún hoy en día vivimos sus consecuencias y de manera muy latente. No sé si fueron un grave error porque no conocemos lo que hubiera sucedido si nunca hubieran sido tocadas por la espada europea. ¿Quién sabe? Quizás estas naciones indígenas hubieran crecido para ser grandes ejemplos de prosperidad, de respeto, de unión y desarrollo, o quizás hubieran evolucionado en guerras constantes en nombre de sus dioses o por conquista y expansión de tierras. He leído textos de algunos historiadores prediciendo cómo hubiera podido ser el continente si nunca hubiera llegado el europeo en esa época y con la mentalidad digna de su época con la que llegó. Porque de que algún día llegarían. La curiosidad y tecnología humana siempre nos ha permitido investigar y estudiar lo desconocido. Si no hubieran llegado los españoles o ingleses primero, pues quizás lo hubieran hecho los chinos o los árabes. Ahora, hay rastros de que llegaron vikingos a lo que es hoy en día Canadá, como, tampoco por decir 1000 años antes, pero sí unos 500 años antes de que llegaran los demás europeos. ¿Quién sabe? Quizás hubieran llegado los vikingos a conquistar. No lo sabemos. Y para la época en la que hubieran llegado, si es que hubieran llegado después, estos otros navegantes, quizás América hubiera estado en la misma situación, con los imperios aztecas y mayas aún vigentes, con los guanajatabeyes y taínes en Cuba, con los Dakota y los Mohawk en lo que llamamos hoy Estados Unidos. Suposiciones hay bastantes. El qué hubiera sido, el hubiera. La realidad es que en este continente nuestro, una gran falta que cometemos en esta época actual y de gran información y conexión es que seguimos pensando como colonizados y sumisos a lo que vino y sigue viniendo de Europa, que lo que viene de Europa es mejor. Nuestra situación es diferente porque empecemos por el hecho de que no somos Europa. ¿Tanta independencia para qué entonces? ¿Tanto orgullo nacional para qué si seguimos idealizando un color de piel al extranjero como algo y alguien mejor?
No somos más ni somos menos, somos particulares. No podemos compararnos porque no funcionamos como otros lugares. Nosotros debemos mejorar como comunidad y sociedad a partir de quiénes somos y dónde estamos. Debemos ayudarnos porque la unión hace la fuerza. Dividirnos nos hace débiles, nos hace pobres de espíritu, mentalidad y capacidad. No sé si hay otra persona americana, aparte de mexicanos, escuchando esto y que quizás se sienta identificada. Si sí la hay, hermano americano, hermana americana, compartimos el nacimiento de nuestra nación actual. El nacimiento de nuestro pueblo fue violento, fue violado y fue traumático y lo seguimos cargando. Tenemos que dejar atrás todo lo que pertenece al pasado y veamos por un mejor desarrollo. Cuidémonos preocupándonos por los que están en desventaja, para apoyar a nuestra localidad y enseñarles a quienes no saben. Muchos de ellos no tienen la culpa de su ignorancia. En fin, pude haber hecho este episodio mucho más largo en cuanto a la historia más que nada, pero no quise entrar en demasiado detalle porque contar la historia es definitivamente un tema que toma más de 20 minutos. Es un tema controversial para algunos, pero otros quizás, para otros quizás no tanto. Es la conquista de América. Los invito a que me compartan sus ideas y opiniones en el Instagram de este programa en @catalinaNatasha.presenta. Verdaderamente me gustaría escuchar mucho de ustedes, más siendo un tema muy vigente y muy importante. Nos concierne a todos. ¿Qué pudo haber pasado? Pues no sabemos. El hubiera, jamás va a suceder. Entonces, cuidemos y fomentemos las culturas madres que tenemos hoy en día, cuidemos nuestro continente de Abya Yala y veamos por un futuro mejor. Yo soy Catalina y nos estamos escuchando.